Quisiera yo enfocarme brevemente en un pasaje que está en Colosenses 2, que dice que lo que se escribió en el Antiguo Testamento encuentra en el Nuevo Testamento siempre una repercusión en forma de doctrina. Es decir, en el Antiguo Testamento están vivencias que se entienden con la doctrina del Nuevo Testamento. Podríamos decir que el Nuevo Testamento funciona como una especie de telescopio que tiene el lente correcto y apropiado para poder discernir las profundidades eternas que en varias de las vivencias del Antiguo Testamento nosotros de otra manera no podríamos tener alcance. Dice que lo que se vivió en el Antiguo Testamento era figura y sombra de lo que había de venir. Es decir, cuando la luz está de frente y hay un objeto y puedes ver su sombra, precisamente porque el efecto de la luz en el lugar opuesto produce esta sombra, con la sombra tú no puedes observar el objeto, solamente puedes saber que el objeto está. Así es que el Antiguo Testamento es figura y sombra, pero el Nuevo Testamento muestra la imagen. Todo el Antiguo Testamento es la sombra del que un día se levantaría en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos permite ver nosotros rasgos de la sombra del que se levantó en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Entonces, hoy usaremos el Nuevo Testamento precisamente como esa lente que nos permitirá a nosotros estudiar este pasaje de Daniel 3. Así es que les recomiendo poner un ojo en Daniel 3 en sus Biblias y el otro ojo va a estar en 1 de Pedro 3, desde el versículo 13 en adelante. Vamos a ir saltando de un lado al otro. 1 de Pedro 3, del versículo 13 en adelante. Aquí está la doctrina en su esencia. Aquí Pedro está enseñando, está abriendo ahora sí el libro de maestro y está tomando a los creyentes y nos está tomando a nosotros y nos está diciendo, esto es lo que ustedes deben entender. Estas son las herramientas con las cuales debes vivir y aplicar en cada situación. Así es que, creyente, si tienes temor, ¿quién, dice en el versículo 13, es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Por implicación dice, nadie te va a poder tocar si tú sigues el bien. Seguir el bien te va a mantener a salvo. Independientemente de la situación que vivas, si tú sigues correctamente el camino de justicia, entonces vas a estar a salvo. Cuando dice el bien, te da a entender a ti de que hay una contraparte, que es no seguir el bien. Y por ende, entonces ahí sí puedes estar expuesto a algo o a alguien que te haga daño. ¿Qué es seguir el bien? Pues es andar en rectitud. El bien y el mal están en la Biblia expuestos en función de lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, entonces no proviene de bien. Entonces podemos concluir que aquellos que buscan y que siguen la voluntad de Dios, no hay quien los vaya a tocar. Recuerdo una vez en una célula que una persona preguntó y dijo que tenía alguien, no recuerdo, en su familia X, Y, Z, que había descubierto que le había hecho una especie de hechicería, brujería, muñeco vudú, no sé, la cosa es que estaba muy asustada esta persona, diciendo, con razón me duele la espalda y con razón esto y lo otro. Y recuerdo que yo me quedé con la intriga de esta situación porque recordaba este pasaje. ¿Qué importa? ¿Qué importa cuántos enemigos puedan haber en tu vida si tú sigues el bien? ¿Quién puede hacerte el daño? Y eso lo puedo entender y descanso sobre ello. ¿Por qué? Porque es la doctrina, es la herramienta para poder caminar en paz. Si sigo el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
Si siguiendo el bien hay padecimiento, bueno, aquí hay una aclaración. Quiere decir que aunque nadie me puede hacer daño, siguiendo el bien puede ser que a causa de la justicia es todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que proviene de Dios y lo presenta en mi vida como lo correcto, aquello de lo que yo debo nutrir mi vida, aquella imagen de lo que está bien, eso es la justicia. Si yo siguiendo la justicia estoy expuesto a padecimiento, es porque Dios lo permite. Pero eso no quiere decir que Él haya abierto la puerta para que me hagan daño, sino básicamente que en el camino de ir al bien hay episodios donde puedo padecer. Padecimiento tiene que ver con dolor, tiene que ver con sufrimiento. Esto es de los grandes descubrimientos en la vida cristiana. Pensábamos que a partir del momento en que éramos salvos, pues se iba a acabar el padecimiento. Pues no es así, al contrario. Al contrario, el padecimiento es una pieza indispensable. Estudiábamos la semana anterior que Dios forma a sus príncipes en el horno de la prueba. De hecho, el horno trata los materiales preciosos para dejarlos mejor que su estado original. Los convierte en alhaja al fundidor. Pero sin embargo, entonces en el camino de ir detrás del bien, nosotros podemos padecer, pero dice, si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados sois. Este es el episodio que vamos a estudiar. Estamos teniendo la doctrina acá. Pronto vamos a regresar a ella, pero vamos a usar la figura, vamos a ir a ver la sombra. En Daniel 3, en el versículo 1. Y vamos a ir poco a poco estudiándolo. Vamos a requerir de paciencia en el estudio de este capítulo. Bien, dice Daniel 3 en el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, la Biblia enseña, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura. Claramente el rey Nabucodonosor había perdido la cabeza. Tengo varias razones, en realidad 5 razones para pensar por qué él creyó que era necesario construir una imagen de sí mismo. Una imagen que tenía un tamaño de un edificio entre 10 y 12 pisos, bañado de oro. Aunque la Biblia dice oro, es difícil pensar que fuera de oro sólido, pero sin embargo, era parte de todo el despliegue de esplendor del reino de Babilonia. Un lugar precisamente donde no había edificaciones muy altas, a pesar de algunas como los jardines colgantes de Babilonia, y un sigurat famoso
que es llamado o era llamado el Etemenanki, de un templo para el dios Marduk en Babilonia, no había gran escultura que llamara la atención en el horizonte, por lo cual prácticamente un edificio de 30 metros de altura se había levantado con la imagen de Nabucodonosor hecha de oro. ¿Y por qué un hombre puede llegar a pensar que el mundo entero debe reclinarse delante de una imagen de sí mismo? Bueno, el primer punto es que el rey estaba delirante de poder. Era literalmente el rey del mundo. Los logros y victorias que él había obtenido, primero como militar del ejército y segundo como rey, lo habían hecho perder la cabeza. A veces nosotros anhelamos tanto el logro que convertimos de ese logro un ídolo delante de nuestros corazones y esperamos que todos reciban a ese ídolo y se arrodillen delante de él. Estamos hablando de la caída del reino que predominaba hasta ese momento, el reino asirio, con su capital Nínive. Cayó en manos de Nabucodonosor, en tiempos donde Nabucodonosor era el general del ejército de su padre, Nabopolassar. Nabopolassar fue el rey de Babilonia que hizo que Babilonia volviera a ser el imperio universal al haber derrotado a los asirios en el año 612 a.C. No solo eso, sino que hubo encrucijadas lideradas por Nabucodonosor también en el año 605, en el 597, en el 586, en Israel, donde Jerusalén terminó en 586 siendo destruida por completa. Y ahí es donde entendemos nosotros que fue la tercera ola de cautiverio llevado a Babilonia de los civiles judíos. Un dato curioso es que por primera vez los judíos son llamados judíos en Babilonia. En este tiempo es donde los judíos empiezan a ser reconocidos en el mundo como judíos. También tuvo encrucijadas y victorias en Egipto, en el sur de Euroasia, en Mesopotamia y en Caldea. Es decir, todo lo que emprendió le salió a Nabucodonosor. Y su orgullo, su soberbia y su altivez fueron levantándose. Y como dice Daniel 4, que vamos a estudiar la próxima semana, en el capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor, después de todo esto, dice la Biblia que se paseaba por su palacio y de repente se preguntó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Por supuesto, estas victorias a Nabucodonosor como persona, como individuo, no le ayudaron. Se fueron a su cabeza y él se desconectó de la realidad y empezó a pensar de sí mismo como una deidad digna de adoración. Un segundo punto que digo yo que puede justificar la decisión de poner una imagen de 30 metros con tu rostro es el sueño que él tuvo en el capítulo 2 del libro que estudiamos la semana anterior, aunque no lo hemos precisamente estudiado las profecías que hay detrás, porque estoy dejándolas para un poquito más adelante en el estudio del libro. Dice la Biblia que en este sueño Daniel tiene una visión que Nabucodonosor tiene una visión que el profeta Daniel le ayuda a interpretar, y en el versículo 2:37, en el 2:36 le dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, bueno, dice la Biblia que él tiene un sueño donde él ve una gran figura hecha de distintos materiales y la cabeza de esta figura era de oro. Entonces Daniel le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, nuestro Dios, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pienso yo que Daniel, cuando escuchó Nabucodonosor, cuando escuchó esta noticia de que el creador de todas las cosas le había dado el mundo entero para estar a sus pies, y que en la imagen de su sueño la cabeza de oro de la estatua era él mismo, esto tampoco le ayudó.
Cuando Dios muestra la grandeza de su revelación para tu vida, Él prepara tu corazón. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dejado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, y al cual he pedido a Dios que lo quite, que lo aparte de mí. Me ha dicho, no Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, para que yo no me gloríe, me exalte sobremanera, Dios tiene que anclarme al piso, tiene que humillarme. Cuando yo soy productivo en las manos del Señor, es cuando estoy vacío de mí mismo. Ustedes mismos lo experimentarán. No es lo mismo orar cuando todo está bien que cuando todo está de cabeza. Cuando todo está bien no hay tiempo. Hay reuniones, hay salidas, hay deporte, hay cenas, hay sueño. Pero cuando las cosas están de cabeza y cuando estás en el horno de fuego, todo lo demás no existe. Solo quieres llegar corriendo, arrodillarte a la presencia de Dios, a implorar y pedir socorro. Ya no son cartas de amor escritas del Hijo al Padre. Ahora no da tiempo ni de escribir. Ahora quieres ir a Él a exponer delante de Él tu petición y repetírsela y repetírsela. Y a veces hasta que quedes dormido se la repetirás. No sé si les pasa que a veces se acuestan a dormir y mientras están quedándose dormidos siguen orando y siguen orando y siguen orando y siguen orando y al día siguiente se despiertan y siguen orando. Bueno, eso ocurre gracias a Dios, porque Él permite los factores externos para que nuestro corazón sea sensibilizado. Y cuando más disfrutas tu relación con Dios es cuando más la necesitas. Así es que gracias a Dios por la carencia, por la necesidad. Nabucodonosor estaba en victoria y tuvo una revelación que decía que era el más grande de todos. Así es que pienso yo que esto ayudó a que su cabeza se tronara por completo. Tenía el mundo a sus pies. Estuve estudiando, tratando de traer al mapa actual el tamaño de reinado del rey Nabucodonosor. Es un poco difícil, puesto que estamos hablando de hace prácticamente, en este caso, 2700 años. Los países no se llamaban igual. Pero estamos hablando hoy en día de que él sería rey de Irak, de Kuwait, de Siria, de Turquía, de Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania, de Irán, de Líbano, de Israel, de Filistea y de la isla de Chipre. O sea, todo el área media de la esfera gobernada por un solo hombre. Y no fue heredada. Si es cierto, Nabopolassar, su padre, conquistó el reino asirio. Nabucodonosor fue el que estaba al frente. De hecho, le llaman el rey guerrero. No era un rey de escritorio, era un rey que estaba delante del pueblo. Es una figura bien extraña, Nabucodonosor. Y la otra semana vamos a estudiar su testimonio, como él entrega su corazón al Señor. Sin embargo, hoy está en su antes, ¿no? El tercer punto que pienso yo que cruzó por su cabeza a la hora de edificar una estatua es el esplendor de su reinado. De hecho, en Isaías capítulo 13 hay una referencia con respecto a Babilonia y dice, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Así se refiere Dios a ese espacio de territorio. Es un lujo para cualquiera que estudie civilizaciones antiguas, que estudie inclusive de arquitectura moderna o que estudie, qué sé yo, antropología, dedicar tiempo a entender el reino de los babilonios. El esplendor no se volvió a repetir en ningún otro reino. Les decía yo que él edificó en forma de zigurat, que es una especie de estructura tipo pirámide, un edificio gigantesco que era el templo de Temenac para el dios Marduk.
En Berlín, en el Museo de Pérgamo, está la puerta que daba hacia las afueras de la ciudad de Babilonia, con los bloques originales. Y eran bloques donde explica uno de los estudiosos de esto, que cada uno de ellos, no solo de esa puerta, sino de todos los territorios del reino babilónico, por lo menos de la ciudad de Babilonia, todos y cada uno de los bloques, en el 90% de los casos tenían una inscripción que hacía referencia al reino del rey Nabucodonosor. Él mandó a edificar todo y cada ladrillo tenía su referencia. Y esta puerta en particular, que es llamada la puerta de Istar, tenía relieve en 3 dimensiones de los dioses babilónicos. La próxima semana vamos a ver una foto y vamos a entender. Además tenía color, era de color azul con dorado. La gloria de la ciudad de Babilonia caía sobre Nabucodonosor como un reflector. Y como vimos en el capítulo 4, él termina concluyendo que todo eso es para enaltecer su grandeza como rey. Además de esto, los jardines colgantes de Babilonia, uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, los muros, el arte, la belleza. Además era hijo del rey que recuperó el imperio y el gobierno mundial y yerno del rey Medo. Otro aspecto que pienso yo que usó el rey Nabucodonosor para justificar la construcción de esta imagen es que él necesitaba controlar las provincias del reino. Era un territorio muy amplio y la única forma de poner todo ese territorio en orden es a través del temor. Él necesitaba obtener poder político sobre ellos. De hecho, si vemos en la historia de Israel, sí vimos que hubo 3 ataques de parte de los babilonios y no fue casualidad, fue porque en el primer ataque el rey establece un tributo y pone gobernadores. Y estos gobernadores empiezan a hacer de las suyas y se rebelan. Por eso viene un segundo ataque. Quita Nabucodonosor al rey Joaquín, porque Joaquín se rebela y se une a Egipto y pone al rey Sedequías. Y unos años después Sedequías también se rebela y deja de pagar tributo, y es cuando entra Nabucodonosor y barre por completo y destruye todo Jerusalén. Esto estaba pasando, o por lo menos había un temor de que ocurriera a lo largo de toda la provincia babilónica. Así es que él manda a llamar, y como estudiábamos ahora, hizo llamar a todos los que estaban a lo largo del reino. Y por eso les dice que todos ustedes, al oír estos instrumentos de música, se deben postrar. Y dice que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron delante de la estatua. Es curioso que diga pueblos, naciones y lenguas. Si estamos hablando del imperio babilónico, es porque era un imperio tan grande que había varias naciones que lo constituían y además tenían distintos idiomas entre ellas. Así es que Nabucodonosor, como parte de su estrategia de alinearlos a todos dentro del mismo parámetro político, dentro de los mismos tributos, dentro del mismo gobierno militar y dentro del mismo perspectiva comercial entre ellos, la forma de unir no era con tratados como hoy en día. Hoy no es necesario ahora que Estados Unidos venga y colonice Latinoamérica. Para eso existen los tratados de libre comercio. Se gana más y se gasta menos de poderío económico. Y ellos logran lo que quieren. Así es que el territorio era muy extenso y pone a todos los pueblos, provincias, lenguas y naciones a humillarse delante de su imagen. Y por último, número 5, pienso yo que con la imagen y la invitación a adorarla, quedaba expuesto quién no estaba con él. Debían postrarse delante de la imagen. Esto implicaba que si alguno no estaba dispuesto a postrarse, quedaba evidenciado en el acto. Así es que Nabucodonosor levanta una imagen y obliga.
Esto es parte de lo que ocurre con la religión. Todos delante de la religión ceden su corazón a cambio de no recibir algo. Esto hizo que en la Edad Media se construyera Europa a partir de las amenazas del infierno sobre el pueblo. Se construyó en función de la recolecta de donaciones. Millones de dólares que se usaron para la construcción de templos, de puentes, de ciudades. Hoy en día lo mismo. El hombre no quiere padecer enfermedad, el hombre quiere salir adelante de una necesidad y busca a un Dios ficticio que le ayude y lo prospere para que esta situación no ocurra. Así todos estos pueblos, lenguas y naciones acudían y a cambio de no ir al horno de fuego, estaban dispuestos a someterse delante de esa imagen. No les importaba en lo más mínimo lo que representara la imagen. No creían en el poder de la imagen, no la adoraban como si efectivamente fuera un Dios efectivo sobre sus vidas, o como si pudieran tener una relación personal con ella o con lo que ella representaba. Básicamente lo que querían era evitar el horno de fuego. Y lo iban a hacer si había que tirarse de rodillas o si había que acostarse o hubiera que saltar. Así es que la imagen estaba surtiendo efecto. Pero sin embargo, dice la Biblia en el versículo 8, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego, rey. Eso fue lo que tú dijiste. Así es que rey, versículo 12, dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a los dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí estamos viendo también que muchas veces detrás del que está gobernando están los que verdaderamente gobiernan en función de sus deseos y de sus intenciones incorrectas. Así como ocurrió o como va a llegar a ocurrir en nuestro estudio secuencial en Daniel 6, asimismo a partir de la envidia que había, porque estos tres jóvenes o tres varones estaban gobernando sobre la provincia, esto produjo muchos celos entre quienes estaban alrededor de ellos. Quiero que pienses en esta figura. Es un imperio. Quien está cerca del rey tiene poder. Lo mismo que hoy en día, quien está cerca del presidente, quien está cerca del partido político, cerca de la influencia, pues tiene poder. Y hoy vemos como muchos pues hacen lo posible para mantener una buena relación con quien está al poder. En aquel tiempo igual, el hombre sigue siendo el mismo. Entonces, todos están con esta perspectiva y de repente vienen muchachos de buen parecer, no ancianos de tradición política ni de familia de los caldeos, sino jóvenes que venían dentro del grupo de los esclavos que a partir de cierta revelación que uno amigo de ellos tuvo, terminaron siendo quienes estarían a la cabeza de los negocios del rey en la ciudad de Babilonia. Estos tres muchachos. Estoy haciendo referencia al capítulo 2 de Daniel, cuando Daniel le pide al rey que ponga a sus amigos a gobernar junto con él. No todos aplaudieron esto. Era lógico. Piensa tú en tu oficina. Piensa en que no todos se alegran por tus logros. O lamentablemente quizás tú no te alegras por los logros de todos. Piensa además que ellos no solamente llegaron y de repente fueron
puestos en el oficio que la mayoría de ellos había esperado toda la vida para tener opción a recibir, sino que además no eran caldeos, no tenían sus mismas tradiciones, no tenían su misma lengua, no tenían sus mismas creencias. Y como un dato adicional no menor, eran judíos. Así es que el espíritu antisemita empezó a manifestarse también en ellos. ¿Cómo es posible que unos esclavos y además judíos vengan a tener un control político sobre nosotros? Además, ellos estaban en eminencia y no por una razón injustificada, sino que efectivamente dice la Biblia que no se encontró sobre todos los sabios del pueblo de Babilonia mejores que ellos. Dice que eran 10 veces mejor que el mejor de todos los sabios de Babilonia. Así es que todo esto no necesariamente producía admiración, sino que también producía celos y envidia a quienes le rodeaban. Ellos eran genuinamente sabios y estaban en eminencia por la sugerencia de uno de ellos, que tenía acceso al rey. Y por último, y lo que yo considero el aspecto más importante, ellos eran hijos de Dios. Y la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos cabida con los hijos del mundo. Jesús mismo en Juan 15 nos dejó dicho: el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso ten cuidado cuando te lleves muy bien con el mundo. Esto no es una muy buena señal. Cuando el mundo te ame, cuando el mundo te incluya, cuando el mundo quiera que tú seas el centro de la situación, cada cosa que tiene recepción en el mundo, tú sospechas de ella. Inclusive hay iniciativas cristianas que a veces vemos que van progresando en el ambiente del mundo. Y tú dices, no puede ser que Satanás de repente se haya descuidado. Cuando una iniciativa cristiana es amada por el mundo, es porque Satanás detrás de ello tiene un plan mayor. Y probablemente eso se termine descubriendo. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, si tú eres un fiel seguidor de Cristo, el nombre de Jesús está pintado en tu frente y el mundo no lo va a recibir. Hoy el mundo recibe muchas cosas. De hecho, yo les hago énfasis a ustedes, una vez que empiezan a crecer, no hablen de Dios, hablen de Jesús. El nombre de Dios no tiene efecto. Hoy el mundo dice, gracias a Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, primeramente Dios, primero Dios, Dios mediante. El hombre usa la muletilla de Dios y no hay ningún problema. En las mismas películas de Hollywood se nombra a Dios, porque el diablo no tiene problema con el nombre Dios. No es el nombre de Dios el que salva. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El problema es el nombre de Jesús. Quien entró en tu corazón y te dio la salvación es Jesús. Quien puede salvar a tu amigo, a tu esposo, a tu socio, a tu hermano, es Jesús. Cuando hables de que tu vida cambió, fue porque cambió al conocer a Jesús. De Dios habías escuchado mucho. Sabías que había un Dios creador, pero eso no salva. Sabías que había un Dios todopoderoso, pero eso no salva. Si no es hasta que entendiste que Dios tomó forma de hombre y ese hombre es Jesús. Y Jesús murió para pagar tus pecados y resucitó para entrar en tu corazón. Eso, al aceptar eso, fuiste salvo. El evangelio
tiene que ver con el poder que Dios manifestó a través de Jesús. Y cuando tú eres portador del nombre de Jesús, eso te traerá problemas en el mundo. ¿Quieres experimentarlo? ¿Quieres averiguarlo? Habla de Jesús con tus amigos. En el café, coméntales, diles, quiero comentarle algo, chicos, chicas. Un segundo, les robo un segundo, puedo robarles un segundo. Mire, quiero compartirles algo. Jesús salvó mi alma, está en mi corazón. No faltará la que llore a lo mejor, pero muchos van a decir, ya se hizo pandereta, ya se hizo raro, ya se hizo siervo, ya ahora es un extraño, qué pereza, ya no se pueden decir malas palabras cuando está este, cuando está el otro, y la persecución empieza. Dice la Biblia, si sois vituperados, sois bienaventurados. Claro, vituperados por causa del nombre de Jesús. Sois bienaventurados, sois dichosos. Cuando el mundo identifica que Jesús es el sello de santidad que hay sobre tu vida y automáticamente te repele. Entonces dice la Biblia, no te sientas mal, al contrario, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Tienes la lámpara de Dios sobre tu vida, como leíamos ahora con Napo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para esconderla. El creyente, cuando esconde en su vida que es seguidor de Jesús, es una lámpara que escondes debajo de un almud, debajo de un mueble. Y no fuiste salvado para eso. Fuiste salvado para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies que Jesús está transformando tu vida. Esto te va a traer problemas. Pero Jesús dice, si me aborrecieron a mí, cuenten con que te van a aborrecer a ti. Cuenta con eso, es parte del paquete. Así que estos hombres están en Babilonia y tienen todas las enemistades posibles a su alrededor. Y vemos al rey Nabucodonosor levantando una imagen, no necesariamente algo que surgió de su cabecita sola, sino además puede ser por sugerencia de aquellos que estaban viendo la forma de armar una treta, como ocurrió en Daniel 6, y lo vamos a estudiar más adelante. En el versículo 3 dice que a Daniel andaban buscando por celos y envidia ver cómo lo tropezaban. Le revisaron las cuentas bancarias, le revisaron los bienes, le revisaron las propiedades, le revisaron las novias de niño, le revisaron los tíos, le revisaron todo y no encontraron mancha alguna a través de la cual lograr acusarlo de algo. ¿Has visto cuando los políticos empiezan, y ahora sí, en su postulamiento y lo demás? Ahí ideas constructivas no hay. Ahí lo que empieza es una batalla de ver cómo le mancho el nombre al otro. ¿Qué le saco? ¿Qué le descubro? ¿Qué tiene? ¿De quién es familia? ¿De quién es amigo? ¿De quién es esposo? ¿De dónde saco algo para mancharlo? Bueno, lo mismo ocurría en estos tiempos. Dice la Biblia en versículo 6:3 que los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. En el versículo 5 dice que aquellos hombres dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, la única forma que podemos hacer que él caiga tiene que ser algo con el tema de su Dios. Y dice que fueron al rey y le dijeron, rey Darío, para siempre vive. ¿Sí ven el mismo patrón que están usando con Nabucodonosor? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Tenemos una brillante idea, rey, y con que lo firmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Tenemos una brillante idea, rey. Nada personal, nada contra nadie. No es que queramos ver en el foso de los leones a nadie. Pero nos parece genial que todo el mundo te adore a ti, rey. Es increíble cómo los aduladores están detrás siempre de su propia voluntad chueca y torcida. Descuida, no descuida, al contrario. Cuídate, vigila.
aquellos que llegan a adularte. Nunca viene una buena intención detrás de alguien que está ganando el favor de otra persona a través de exaltarlo. Esta fue la trampa que le hicieron al rey Darío. Darío, vamos a hacer algo. El que no te adore a ti va para el foso de los leones. Entonces, esta técnica también la estaban usando con Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿qué tal si construyes una imagen? Imagínate qué increíble, de oro, todo congruente. Además, el reino necesita así como algo adicional, como para que ya se vea perfecto. Y todo aquel que no se humille, se tire al piso, al sonido de la banda sinfónica y la orquesta increíble de adoración que va a mover las emociones de todos. Y todos van a concluir que tú no solamente eres un hombre, sino que eres un Dios de todos estos dioses que han venido y que nos han bendecido tanto, pero detrás había una intención incorrecta. Y ellos sabían que Sadrach, Mesach y Abednego no se iban a humillar, y era la ocasión que necesitaban. Y por eso vienen al rey y los acusan. Así es que estamos viendo a un equipo de creyentes en problemas. Y dijimos, para poder entender esto, y que no sea solamente una historia, para poder verlo con la perspectiva correcta necesitamos la doctrina. La doctrina que está en 1 Pedro 3. Ellos estaban viviendo bien, no había quien los tocara ni les pudiera hacer daño. Sin embargo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y ellos entendían esto. A causa de hacer lo correcto, puedo padecer. Mira la situación que les plantearon. Si no te humillas delante de tu Dios, del Dios de Nabucodonosor, entonces vas a padecer al punto que serás echado en un horno de fuego. Vas a sufrir padecimiento. Y ellos dijeron, entonces, bienaventurados somos y seremos. Esto es una buena noticia, muchachos. Si recuerdan a Juan y a Pedro cuando fueron arrestados por predicar el nombre de Jesús, dice la Biblia que fueron azotados y luego de soltarlos dice la Biblia que ellos iban llenos de gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Ellos identificaban que eran bienaventurados por tener problemas, por ser creyentes. Por tanto, sigue diciendo Pedro 3:14, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No vayas a tener temor. Si estás expuesto, entonces no vayas a tener temor. Vinieron ellos y los expusieron. Los pusieron prácticamente a la puerta del horno de fuego. Sin embargo, la gracia de Dios es increíble sobre la vida de aquellos que le temen. Y dice la Biblia que Nabucodonosor en el versículo 3:13 no dio la instrucción directa de enviarlos al horno, sino que los mandó a llamar. Aquí se ve la providencia divina, inclusive haciendo que tu enemigo colabore para exaltar la gloria de Dios en medio de su maldad. No a la instrucción que había dicho que se debía cumplir, que todos en el acto iban a ser echados al horno. A estos les da una especie de extensión y los manda a llamar. Dice el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, mira cómo lo plantea, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es increíble, les está dando la oportunidad de pensar y de decir, ok, rey, música, que ahora sí me voy a tumbar. Les está dando la oportunidad de no ir al horno. ¿Por qué? Por supuesto el rey sabía quiénes eran, sabía la gracia que había con ellos, sabía quién era su Dios, sabía lo que creían.
Y le dolía al rey perder gente así. Sin embargo, les hace la invitación y les dice, ¿están de acuerdo? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Este es el padecimiento. Bienaventurados sois. Nadie quiere ir al horno. Nadie sabe qué va a pasar. Lo único que sé es que Dios, ¿quién es el que me puede hacer daño si yo sigo tu palabra? ¿Qué daño puede llegar a mi vida por identificarme como creyente? El que se te ocurra. Pero sin embargo, dice Dios que Él se hace cargo. Y cuando llegues a padecerlo, identifícate dentro de los dichosos, dentro de los bienaventurados. El daño que sea, a lo mejor no es físico, a lo mejor no es un horno, espero que en estos tiempos ya ese tipo de martirios no ocurran, pero a lo mejor es la enemistad, a lo mejor es la exclusión de ciertos círculos sociales, familiares, a lo mejor es la situación económica que se agrava porque quieres hacer lo correcto. A lo mejor has tomado las decisiones que debes tomar y has visto que no necesariamente ha habido prosperidad detrás de ellas, por lo menos no inmediata o por lo menos no material. Hornos de fuego hay de todo tipo. Estamos hablando del reino de Nabucodonosor. Existe un reino, una Babilonia espiritual en la que hoy estamos, es este mundo. Este mundo no tiene parte con nosotros. No vayas a ponerte cómodo en este mundo, porque este mundo es gobernado por el rey del mundo, que es Satanás. Y los principios que rigen a este mundo, todo lo que tiene que ver con este mundo, es antagónico al Dios que tú tienes en tu corazón. Por ende, este mundo tiene muchos hornos de fuego para aquellos que quieren vivir bien. Pero sin embargo, no te vayas a sentir amedrentado a causa de ello. Cuando el rey les hace este planteamiento y les dice, quieren que ponga nuevamente la música y ustedes se postran, primera pregunta que les hace. Y segunda pregunta que les hace en el mismo planteamiento les dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí los muchachos toman la palabra y le dice, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, claramente no hablaron los tres al mismo tiempo como en las películas, sino que se pusieron de acuerdo. Uno de ellos era el vocero y están de acuerdo y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Quiero que notes algo dentro de la defensa que ellos hacen. Es una defensa realmente pasiva. No era una falta de respeto lo que estaban diciendo. Ellos estaban simplemente dándole a entender al rey de que, según su testimonio, no había necesidad ni siquiera de una segunda vuelta de pensamiento con respecto a la decisión que tomaron. Ellos no estaban tratando de conseguir una extensión de gracia. No hace falta, rey, que trates de que nos salvemos. Pero fíjate qué curioso, porque él dice, no hace falta que respondamos. Respondamos cuál de las dos preguntas. La primera es, ¿estás dispuesto a postrarte? Y la segunda es, ¿qué Dios es el que os salvará del horno y de mi mano? Y es aquí donde esto es precioso. Dice el versículo 17. Bueno, el 16 termina diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El 17 dice, he aquí, nuestro Dios, con respecto a tu segunda pregunta, rey. La primera es, no nos vamos a postrar, pero con respecto a tu pregunta de qué Dios, esa sí te la voy a responder. ¿Sabes por qué? Porque el creyente que quiere ir tras el bien y entiende que en medio de la ruta del bien hay padecimientos, no se defiende, pero presenta los atributos de la fidelidad de su Dios como un estandarte del por qué Él ha decidido llegar hasta donde sea necesario
con tal de seguir adelante en el camino de discipularse, en el camino de querer ser como Él. El mundo está observando. Todos están esperando, ya sea que los tiren al horno o que los libre su Dios de alguna manera del horno. El mundo demanda razón de la esperanza que hay en el creyente. ¿Por qué? Porque el mundo necesita algo verdadero. Todos aquellos que se habían postrado delante de la imagen, quería ver qué pasaba si ellos no se hubieran postrado y tuvieran una fe en algo genuino. Ellos, aunque se gozan en sus maldades, te observan a ver si es verdadero aquello en lo que tú has confiado. Así es que tú, en este caso, te conviertes en un embajador de buenas noticias. Te conviertes en un ejemplo material de lo que Dios puede hacer en la vida de quienes confían. Por eso tu vida es tan importante. Por eso dice la Biblia que Él te salvó, te escogió, te hizo linaje escogido, nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. Y anunciar las virtudes es en estas oportunidades donde identificarse como creyente es complicado porque hay un horno que espera a los que se identifican. Pero sin embargo, el mundo está esperando a ver si es verdadero aquello de lo que hablas. Si hablas de confianza en el Señor, serás llevado a un punto donde tengas que confiar en el Señor para que tu predicación tenga vida detrás. Si hablas de paz, llegará un punto donde si Cristo no es tu paz, entonces vas a sucumbir. Porque si quieres ser digno de poner su nombre en tu boca, entonces debes vivir dignamente para que ese nombre tenga poder en tu boca efectivamente. Por eso eres bienaventurado. Cuando se te da la oportunidad de ver realizado aquello que crees. Por eso somos bienaventurados. Así es que el mundo está observando. No nos vamos a humillar, eso está clarísimo, haz lo que tengas que hacer. Pero sin embargo te respondo tu segunda pregunta. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Tú dices, ¿qué Dios te librará? ¿Sabes cuál Dios? El que tú hace un tiempo atrás reconociste que no había otro como Él. Dice en el versículo 2:46 que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes. Él había visto a Dios trabajar y había reconocido el poder de Dios. Pero hay una clara diferencia, y esto lo preguntaba, me parece, Ofelia la semana anterior. ¿Por qué Nabucodonosor, después de reconocer a Dios de esta manera, ahora estás metido en semejante idolatría? Porque tú puedes reconocer los atributos de Dios, puedes reconocer su presencia en tu vida, puedes reconocer su deidad, su gloria, verla en la naturaleza, verla en la creación, verla en tus hijos, verla en tu salud, verla en tus negocios. Pero aún así, a pesar de todas estas evidencias, aunque lo reconoces, Él no mora en tu corazón y no tienes una relación personal con Él. Un día se levantarán millones y le dirán a Jesús, Jesús, en tu nombre hicimos grandes cosas, proezas, milagros, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No es lo mismo reconocer y saber cosas de Dios que tener una relación personal con Dios. Cuando tienes una relación personal con Dios, ese es el eje central de tu corazón. Ese mueve todas las decisiones de tu vida. Eso está presente siempre. Yo tengo 18 años en que no ha habido un día de esos 18 años donde no piense todo el día en mi Señor.
Él está siempre presente. Mi nueva vida siempre me colapsa. Siempre estoy atento a ello. Cuando peco, me duelo porque sé que Él está en mi corazón. Quiero tenerlo ahí separado y apartado. Ellos entendían, y la doctrina, 1 de Pedro 3 dice, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Dice, si no más bien haz esto, dice, si no, santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, eso sí, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Prepárate. Prepárate porque el ataque viene para ensuciar tu corazón a través del temor. Sadrac, Mesach y Abednego, tú que estás sentado ahí, tú que quieres vivir bien, prepárate, porque vendrá la amenaza a través del temor del horno de fuego, para que en tu corazón se quite del trono el que debe reinar y empiece a reinar algún otro, el dinero, alguna filosofía, alguna relación. El horno de fuego te va a decir, te estás quedando solo, te estás quedando sola, está pasando el tiempo. El horno de fuego te va a decir, te vas a quedar en la calle. Haz lo que sea necesario para conseguir dinero. Miles de amenazas. Como todos estos caldeos que se levantan, así hay un mundo espiritual alrededor de este Babilonia espiritual, siendo gobernados por el príncipe de la potestad del aire, identificándote a ti, Sadrac, Mesach y Abednego, como un objetivo a tirar abajo. Tirar abajo es, quita a Dios de su santuario. Que el santuario del corazón esté contaminado. Por eso Pedro dice, no te dejes amedrentar, ni te conturbes, no tengas temor, ni vaya a ver, estaba buscando una palabra más cercana a nuestro castellano con respecto a conturbarse. Y me gustó una metáfora que se usa. Es cuando el agua que está calma se agita. ¿Han visto un mar agitado? No necesariamente es olas, a veces es el viento, a veces son las mareas o las lunas, pero el mar está agitado, está picado. Eso es estar conturbado, cuando tu corazón está en ansiosa inquietud. No vayas a caer en eso, dice Pedro, sino más bien afirma al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ellos están demandando razón y Sadrac, Mesach y Abednego dicen, no hace falta ni que discutamos el punto, no queremos ganar nada a cambio, lo que tú determines va a ser para nosotros la voluntad de Dios. Solamente te quiero aclarar que mi Dios sí puede salvarnos. Pero ¿sabes qué? Si no lo hace, si en sus planes está no responder, si en sus planes está algo que yo no entiendo ahora, pero comprenderé después, si en sus planes está usar mi martirio y mi sufrimiento y el vituperio, igual gloria a Dios por todo. Me parezca o no me parezca lo que Dios decida, igual no voy a soltar mis convicciones. Moriré tercamente abrazado de la Biblia, tercamente abrazado de las promesas, que cuando te encuentren en el incendio de tu vida, hay en el cuerpo calcinado, abrazado de la palabra de Dios. Ese es el Dios que nos va a responder. El Dios que se goza de aquellos que están dispuestos a ir en contra del temor, con tal de santificar a Dios el Señor en sus corazones. Quiero que sepas, oh Rey, que si Él no contesta, no serviremos a los dioses tuyos, ni tampoco adoraremos la estatua, ni vamos a hacer nada de lo que dices.
no importa la consecuencia. No estamos amedrentados, ni estamos conturbados. Hemos sido invitados por Dios a este escenario. Y en este escenario pareciera que nos toca morir. Así es que somos dignos, somos hechos participantes de la gloria de Cristo. Dios, si quieres vivir para Cristo, dice la Biblia que todo aquel que quiere vivir piadosamente para Cristo Jesús padecerá persecución. Si no estás padeciendo persecución, tienes que preocuparte y revisarte. Pero si estás padeciendo persecución, la persecución va a venir, gózate de ello. Las almas empiezan a brotar alrededor de aquellos que se determinan a vivir para Cristo en medio de cuando esto no es popular. Vamos a tener que hacer una estación acá, porque obviamente no podemos recorrer toda la escena. Sin embargo, yo creo que Dios nos ha invitado a un reto importante. El reto de vivir celosamente, guardando nuestro corazón para Él. El reto de santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Sadrach, Mesach y Abednego se refirieron, nunca se metieron con la idolatría del rey, nunca criticaron la imagen, nunca criticaron a los demás. Ellos simplemente dijeron, quien es poderoso es nuestro Dios y nuestras vidas están puestas como un lienzo. Quiero terminar, quizás tienes tiempo viniendo y conoces mucho de Dios, lo has visto en la gente, lo has visto alrededor tuyo, lo has visto en las historias que hemos estudiado, has visto mucho respecto a Dios, pero no es tu Salvador personal, no es tuyo, no tienes una relación con Él, solamente es algo que ves de lejos. Ayer hablaba con un hombre que le testificaba yo y le decía, mira, por más que te explique, es como que te explique el amor, es imposible. Yo no te puedo diagramar el amor de forma que tú lo incorpores a tu ser. El amor debes vivirlo, debes amar para saber lo que es amar. Bueno, debes recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador para que puedas tener una relación personal con Él. Probablemente lo ves de lejos, sabes cosas de Él, pero esto solamente te hace un estudioso. El hecho de que portes una camisa de tu equipo favorito, que celebres los goles en cada uno de los partidos de los domingos, eso no te hace un jugador de fútbol. Recibir a Cristo es negarte a ti mismo, es dejar tu vida y entregarla a Él. No es opcional, no es a medias, no es a ratos, no es a poquitos, es todo. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos ahora por mis caminos. Ya no voltees a ver las demás opciones de vivir sin mí. Ahora yo debo ser todo para ti. Así es que si quieres conocer a Cristo como tu Salvador personal, a ti que estás en esta noche acá, puede ser que ya hayas venido muchas veces, o a ti que estás viendo el video desde tu casa, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, debes negarte por completo a ti mismo a partir de este momento. Debes dejar tu vida y entregársela a Él. Cuando yo lo recibí en mi corazón, recibí el perdón de mis pecados, le dije, Señor, te entrego mi vida, así como está rota y quebrada, te la entrego. ¿Qué significa entregársela? Significa reconocer que tú eres un pecador, que has pecado y tus pecados debes pagarlos en el infierno. El infierno es un lugar real que Jesús quiso evitar a toda costa que tú vayas allá. ¿Cómo? Pagando tus pecados. Así es que si reconoces que Jesús pagó tus pecados, si aceptas el regalo que Él hizo por ti, el regalo que hizo para ti, entonces dice la Biblia que eres perdonado de tus pecados. Y con esto debes invitarlo a entrar en tu corazón.
Así es que si alguno quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, no deje pasar este momento. Que por terquedad no te vayas a ver expuesto a las puertas del horno verdadero de fuego del infierno, creyendo que a ti no te va a pasar. Así es que bueno, vamos, ora conmigo. Dile a Dios desde el fondo de tu corazón: Padre, perdóname, porque soy un pecador. Perdóname, tú conoces mi vida desde lo íntimo y lo privado. Tú sabes, cada rincón sucio de mi corazón lo conoces. Tú conoces mi expediente, tú estabas allí, en aquel lugar, aquella tarde, aquella noche que solamente tú y yo sabemos. Y tú viste todo. Tú estás en mi mente, tú ves mis maquinaciones, tú ves mis planes, tú conoces mis emociones y tú sabes que soy pecador. Reconozco que mis pecados me condenan. Y si efectivamente existe un infierno donde se tienen que pagar, yo debo ir ahí a pagarlos. Lo reconozco. Pero he escuchado las buenas noticias, que tú en la cruz tomaste mis pecados y los quitaste de encima de mi alma, la lavaste. Quiero aceptar ese regalo. Quiero aceptar la gracia, el regalo inmerecido del perdón. Quiero aceptarlo. Quiero aceptar que tu sangre se derramó por mí, solo por mí. Y quiero creer eso. Quiero creer que tú tomaste en la cruz mi lugar para pagar por mis pecados. Y acepto también que tú resucitaste, venciendo la muerte, demostrando que eres Dios. Y además que ahora estás vivo aquí tocando la puerta de mi corazón para traer tu presencia a mi vida como un sello de las buenas noticias. Dios, reconozco todo esto, lo acepto y lo recibo. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, por favor, y dame una vida nueva. Gracias porque sé que me has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén.